Hola Alberto, ¿cómo estás? Qué gusto hablar contigo. Buenas tardes, Silvia, ¿qué tal? Muchas gracias. Un honor compartir este tiempo. No, el honor es mío, imagínate. Le tengo que contar a todo el mundo que Alberto es el gerente general de Ediciones SM y no solamente la editorial funciona como editorial de textos escolares o libros para el plan lector, sino que además lo acompaña la fundación. Luego nos vas a contar un poco de la fundación SM porque me encanta el trabajo que hacen. Y a Alberto los conozco ya hace mucho tiempo. Tuve el honor de trabajar cortito, pero algo con él. Y bueno, todas las referencias que siempre he tenido de la gente que trabaja contigo son maravillosas, así que bienvenido. Y empecemos pues esta charla que nos reúne hoy día en torno a la situación que venimos viviendo, no solamente por la pandemia, sino por lo que ésta ha destapado, ha originado. Tenemos varios frentes ahora con los cuales trabajar. Entonces, no sé, desde tu posición como gerente general de Ediciones SM, ¿cuáles dirías que son los principales retos que tú has enfrentado durante este año, durante el 2020? Hombre, una pandemia es algo que seguramente las generaciones que viven en el Perú y seguramente en la mitad de las generaciones de los países no ha vivido nadie. Ujú. Nadie lo ha vivido, no lo hemos vivido, es una experiencia nueva. Entonces, que de repente un día 13 de marzo haya una resolución donde te diga que te tienes que quedar en tu casa sin poder salir a la calle, sin poder hacer nada y tener que teletrabajar. Pues imagínate mover una organización en cuestión de horas Así para es. tomar decisiones, para poder decir que el día 14 existe, que el 15, o sea, que hay que seguir viviendo y hay que seguir trabajando y hay que seguir dando clases. Entonces, lógicamente es una situación, bueno, un tanto distinta, diferente. No podemos denominarla ni como loca, sino distinta. Nadie lo ha vivido. Y ese es el mayor reto, que enfrentemos constantemente situaciones diferentes, distintas. A veces son novedosas, a veces son muy duras. ¿Ese es el reto? Una situación como la de ahora lo que nos hace ver es que nos pone la palabra cambio en la mesa, directamente. Hay que Así. cambiar. ¿Qué? Todo. La manera en que nos movemos, en la manera en que nos conectamos. Ahora estamos conectados a través de una pantalla, la manera en que nos movemos, la manera en que hablamos a los demás. Entonces, es un cambio. Ya, para empezar, ya tenemos la palabra cambio en la mesa. Ujú. Más allá de lo que es pandemia, lo que vivimos es cambio. Y es cambio a nivel social y a nivel profesional. Si eliminamos la parte social, la apartamos, no la eliminamos, la apartamos, y nos centramos en la parte profesional, hay un cambio. Ya no estás en la organización, no puedes articular con las personas, no te ve tu compañero de al lado, ni puedes relacionarte con el cliente o el proveedor. Con lo cual, todo es cambio, todo es nuevo. Ujú. No lo hemos podido vivir. Solamente lo pueden haber vivido algunas organizaciones. Por ejemplo, los call centers, porque los call centers no tenían cercanía con las personas, es a través del teléfono. Claro. Pero o algunas profesiones que fueran muy digitales. El resto nos hemos interactuado y lógicamente eso es un cambio. Ujú. Además, esa interacción que hace tan rica la convivencia, el estar al lado de una persona, el verlo a la cara, el poder estrechar su mano, el dar un abrazo cuando se requiere. Creo que esas son grandes dificultades con las que nos hemos tenido que enfrentar durante todo el año, ¿verdad? Pues hombre, por ejemplo, cuando tú vas a trabajar, seas joven o seas más mayor, seas joven y todavía no hayas crecido en la organización, dirijas una organización o un área o un departamento, evidentemente tienes un trato con las personas. Ujú. Tienes un trato. Bien porque los diriges, los gestionas, los mueves, trabajas conjunto, haces proyectos. Y eso es un poco lo que se ha perdido, porque evidentemente se puede hacer. Hoy en día, digitalmente, puedes tener un Zoom con 500 personas, Sí. que pueden estar en cualquier sitio del mundo. Pero no es lo mismo. Hay una parte que se pierde llegada, se pierde el abrazo, a lo mejor la molestia, a lo mejor el enfado, a lo mejor el perdonar. Bueno, esa reunión, ese café, ese almorzar juntos, que te Ujú. permite un poco a veces desconectar de lo que es el ritmo de la empresa y poder articular. Yo creo que eso en el futuro incluso va a producir que las organizaciones puedan perder creatividad. Así es, exacto. Me encanta esa palabra que usas, articular. Es como,
No sé, yo lo hubiera usado tal vez en otros contextos y sin embargo el sentido que le das me hace mucho ruido positivo, dicho sea de paso. Y estos retos que nosotros hemos enfrentado y que estás viviendo en el día a día, definitivamente dejan enseñanzas, ¿no? Hay aprendizaje de por medio. ¿Cuáles son para ti estos aprendizajes? ¿Cómo los traduces a objetivos ya logrados? Estamos cerca a terminar el año. Generalmente hacemos evaluaciones en estos tiempos. ¿Qué evaluaciones puedes compartir con nosotros en ese sentido? Mira, evidentemente, pues como todos, a veces ahora cuando miras atrás dices, me equivoqué, podía haberlo hecho de otra manera. Eh, yo he intentado, lo primero, estar cerca de la gente, Mm, porque creo que al distanciarnos perdemos cercanía. Entonces he intentado estar cerca de la gente, ¿cómo? Digitalmente, interactuando con la gente, interesándome, reconociendo su trabajo. Creo que ahora las personas cuando están en casa y trabajan, sí, es como que no se sienten que nadie les va a reconocer el trabajo, porque no le estás viendo, no sabes, claro, no sabes si trabajas mucho, poco o nada. ujú. Entonces, hay que estar, creo que esa valoración del trabajo de las personas, pues yo lo he tomado como una misión, ¿no? Yo debo reconocer el trabajo de las personas porque no debo olvidar que el teletrabajo, más allá que estés en tu casa, no deja de ser un poco duro. ¿Por qué? Pues porque tienes familia, tienes hijos, tienes o esposa, o hermanos, o amigas, o amigos, todos juntos en una casa, compartiendo a veces una conectividad, otras veces no. Y lógico, y además algunos perdiendo los empleos, con lo cual todo eso ha impactado en las personas, ¿no? Ujú. Y yo creo que en estos momentos lo que más me he preocupado es de las personas. El negocio, lo que me he preocupado es de cómo, digamos, cómo navego en la incertidumbre. Navegar en la incertidumbre a veces es muy complicado, porque no tienes una solución mágica. Entonces tienes que estar haciendo soluciones que tome yo a corto plazo. Aquí las decisiones hay que tomarlas a corto plazo, muy a corto plazo. Así Cada es. semana o cada 15 días hay que cambiar las decisiones, Ujú. reactivarlas, reajustarlas y ver si sigue el camino. Y si no, cambiar el camino. Esto es Ujú. como vas en un camino y ahora como va lloviendo y hay muchos huecos y muchos baches, tienes que ir sorteándolos. No te puedes marcar una línea para decir, por aquí vamos siempre. No, en estos momentos no. Hay que tener una cierta flexibilidad. Y ojo, y hay que convencer a la gente que eso es bueno, que la flexibilidad que necesitamos cambiar. Entonces esas probablemente son las tres líneas que, bueno, he intentado seguir para que todo siguiera, ¿no? Para que funcionara. Además, me gusta cómo este hilo conductor va permanentemente en tu discurso y es, a ver, lo primero es que tengo en la mesa cambio. Muy bien. Si bien hay incertidumbre, ya soy consciente que hay cosas, estilos y formas que hay que cambiar. Y luego viene la palabra flexibilidad, que es prima hermana, íntima amiga del cambio. Entonces, digamos, si soy rígido me va a costar más trabajo. Y luego viene cómo me adapto. Entonces, como que va armando un conjunto bastante interesante. Me encantaría que me comentes, que nos cuentes, me imagino que has tomado además a lo largo de todo este año muchas medidas dentro de la organización, muchas. Relátame algunas, una, dos, tres medidas que tú hayas tenido que tomar en beneficio de tus colaboradores, que vayan a Mira, yo, impactar directamente en ellos, ¿no? Yo he intentado, la primera obsesión nuestra y mía concreta era intentar asegurar el mayor número posible de empleos. Creo que a la gente el Ajá. empleo, el empleo es el que le da tranquilidad y le permite pues, alimentar a su familia y tal. Pero hemos intentado lo más posible dentro de lo que se puede con las circunstancias. Ujú, Lo segundo, le pusimos a disposición de las personas un elemento que es, todavía no necesitamos ir a la oficina. Lo ujú, más importante es la salud de las personas y la familia. ujú. Como en esta vida todo se puede hacer, solamente hay que ponerle un poco de imaginación, de creatividad y luego, evidentemente, algo de recursos, pues lo que intentamos es proteger a las personas. Y de Mm, hecho hicimos un protocolo importante, incluso pusimos a disposición de las personas un médico ocupacional. ujú. Bueno, pues porque sabíamos que a lo largo habría gente que se podía infectar o que podía estar afectado por el COVID. Sí. Ujú. Y lógicamente eso nos preocupaba mucho, ¿no? La gente ha estado y está y sigue trabajando y sigue teletrabajando. No tenemos idea a priori de adelantar eso. Queremos que haya una transición normal porque creemos que las personas lo primero es asegurar su salud, que se sientan cómodas.
Ujú. Luego hemos intentado estar cercanos. Una de las instrucciones, evidentemente yo no puedo estar cercano a todos, sino que lo que hemos hecho es en cascada que todo el mundo esté cercano a la gente. Teníamos que ser capaces de enterarnos, de saber. Eh, yo todas las semanas tengo 2 comités de dirección con todo el equipo, precisamente para que todo fluya hacia arriba y todo fluya hacia abajo, que la gente esté permanentemente, no en situación de combate, sino que, o sea, que sepa que nos enteramos de todo. Cualquier cosa que hay, la organización lo puede saber y puede tomar decisiones, ¿no? Son medidas sencillas, quizá, no muy sofisticadas, precisamente para asegurar que la gente esté tranquila, que esté en casa, que teletrabaje. Yo he intentado, y eso sí que es una norma mía, no molestar a la gente a partir de las 7 de la tarde. Ujú. Yo considero que las personas, el Zoom cansa, el estar conectado todo el día cansa. Sí, Cansa en la escuela, cansa a los chicos y cansa a los profesionales. A mí el primero. Entonces yo siempre he entendido que necesitamos desconexión digital. sí. Hay que desconectar en algún momento. Entonces sí que procuro, y eso lo he intentado y creo que lo he llevado, independientemente en algún momento puede haber muy puntual, el haber alejado a la gente y decir, no, oye, yo a partir de las 7 no molesto a nadie de mi equipo, no tengo por qué, no debo. Porque además has aprovechado bien las horas del día. Digamos que a las 7 Efectivamente, no es necesario porque se trabajó antes, ¿no? efectivamente. Entonces creo que las personas necesitan llegar a un momento en esto, porque el teletrabajo no estaba experimentado. En el Perú no se había experimentado. Ujú, Seguramente me dirás, no, yo conocí a alguien que lo hacía. Bueno, ¿cuánta gente? Muy poquitos. Se podrían contar con las manos, con los dedos de las manos. ujú. Y ese teletrabajo no lo habíamos medido, no sabíamos lo que es. Una vez que lo ves y lo valoras, yo valoro y digo, oye, no, una persona no puede estar trabajando 14 horas diarias, es inviable. Es inviable, así es. Va en contra de todo lo establecido, de todo lo que efectivamente nosotros queremos proponer, ¿no? Y escuchábamos el otro día en el conversatorio sobre teletrabajo que organizamos, hablábamos mucho de esto, ¿no? Que no está estructurada este estilo nuevo de trabajo. No hay, hemos improvisado. Vino el 16 o el 13 de marzo la norma y de buenas a primeras tuvimos que acomodarnos como pudiéramos, pero no hay un proyecto, no hay una planificación para poder teletrabajar. Creo que lo hemos hecho bastante bien mirando las circunstancias. Sin embargo, todavía hay mucho por trabajar. Y cuando me mencionabas estos 3 aspectos en los que has efectivamente puesto la mirada, siempre pensando en tu gente, me mencionaste algo que quisiera ahondar ahí, si me lo permites, y es, pensaba en que la gente se fue a teletrabajar, se quedaron en su casa, y claro, en su casa, ¿quién está? Su familia, que en realidad la familia no trabaja con nosotros. Entonces, ahí hay un impacto. Entonces, ¿qué opinarías tú de alinear a las familias de tus colaboradores precisamente con la aspiración de la editorial, con ese propósito que tiene la editorial? Que sepa qué es lo que se cocina dentro de la editorial en función de ver, a ver, estamos todos remando al mismo lugar, la familia forma parte del teletrabajador ahora y se ha convertido en un obstáculo o por el contrario se ha convertido en un socio. ¿Qué opinas de este alineamiento? Hombre, es difícil que la familia sienta un poco a la empresa, porque la va a sentir de la manera positiva de, hombre, a mi papá o a mi mamá, o a mi enamorada o a mi enamorado, o a mi esposo o mi esposa, no le han despedido, sigue trabajando, puede estar conmigo. Y evidentemente la familia, claro, en un mercado como el nuestro, que nos dedicamos al mundo de la educación, la familia siempre puede estar integrada pues, por la lectura de un libro o cualquier elemento que puede hacer que se sienta más de SM, entre comillas, que de otra organización, ¿no? Yo voy más un poco en que, no tanto en que la familia se sienta identificada con la camiseta de SM, sino que la familia, que al final el trabajador sienta que su familia está protegida. Está, oye, mira, me han permitido teletrabajar, teletrabajo desde casa, no me exigen que yo esté a las 8 de la mañana ya listo, conectado, no me exigen que esté hasta las 12 de la noche, no me exigen, sino que lo que estamos haciendo es intentar acostumbrar a la gente a trabajar de otra manera. Mm, Estábamos acostumbrados a mucha presencialidad en general, en todos los países. Quizá hay países del mundo que, que ya lo vienen haciendo, países de Europa, incluso en Estados Unidos, algunos sectores muy especiales, los digitales, que lo vienen haciendo ya y que tienen una expertise.
Pero el Perú, por ejemplo, que es un país donde es muy complicado que se viera el teletrabajo como algo natural, bueno, pues se ha incorporado y la gente lo ve todavía con un poco de desconfianza, ¿no? Sí. Precisamente porque hay los abusos. No todas las empresas lo hacen a lo mejor como lo hacemos nosotros o muchos más, sino que se van al lado contrario. Entonces la familia como que lo ve, oye, esto es muy invasor, resulta que no puedo hablar con mi papá, no puedo tener, no puedo verlo, está todo el día trabajando, no me atiende, no le puedo ni preguntar. Eso es un problema, ¿no? Pues lo que hemos intentado nosotros es quizá no ponerle la camiseta de SM a la familia, porque además son momentos un poco donde a la familia hay que darle su espacio, son momentos difíciles, pero sí entender que el colaborador o la persona del equipo se sienta lo más confortable posible, sabiendo que no está agobiado de trabajo, sino que su trabajo sale con normalidad, con una naturalidad. Y en el fondo, fíjate, hemos estado midiendo y al principio podíamos decir, hombre, pues a lo mejor no estamos siendo lo suficientemente productivos, pero según van pasando meses, vamos ganando en productividad y en eficacia y en eficiencia, porque vamos aprendiendo. Ujú. Y Sí que además, me porque hay... hace perdona que te interrumpa, pero me No, no, parece importantísimo lo que acabas de nombrar, ¿no? Nos fuimos a teletrabajar, estamos trabajando tal vez más horas de las debidas, en la gran mayoría de las situaciones, siento que se me exige demasiado. ¿Cómo mido la productividad? Iba a ser mi siguiente pregunta, y tú me vienes a contar ahora que efectivamente han estado midiendo el nivel de productividad y este se ha incrementado. Entonces, coméntame un poco cómo han hecho para medirlo, cómo han hecho para que se incremente, qué entienden por productividad. buena pregunta. Mira, buena pregunta, Silvia, porque es muy difícil medir la productividad ahora. Es muy difícil, porque puedes decir, oye, Alberto, ¿manejáis KPIs o manejáis algunos indicadores? Pues realmente no tenemos unos indicadores matemáticos que puedan medir, porque es muy complicado. Al principio costaba porque, claro, la gente, primero estábamos en cuarentena, todo era mucho más, ¿cómo diría yo? Había mucho ruido, además, mucho ruido mediático, los padres molestos, los colegios. Y lógicamente eso producía un abismo, Así ¿no? La es. gente no sabía qué hacer, qué hago. ¿Sigo trabajando? ¿Paro? ¿No? Lo que hicimos es un poco empezar a medir y a meter proyectos. ¿Ok? Yo lo que hice fue, oye, necesitamos tener proyectos donde la gente esté trabajando. Ujú. Proyectos además multidisciplinares, que pueda haber una persona de operaciones, con uno de finanzas, con uno de tal, y que no siempre tenga que estar liderado todo por Alberto o por alguien de la dirección, sino por cualquier persona, y que Claro. utilice mucha transversalidad. De tal manera que esos proyectos, si se acaban a tiempo, en función de los tiempos que marcamos, tiempos reales, nada de locuras, pues evidentemente, o evidencia, oye, hemos logrado trabajar eficientemente con los recursos que tenemos, Ujú. con los recursos que tenemos en las circunstancias de hoy. Entonces, hemos logrado que la organización vaya articulando y estamos logrando cumplir los hitos con una cierta normalidad. Ujú. Evidentemente, ha habido algún momento más puntual, pues ya sabes, hemos tenido, por ejemplo, un ataque, un ciberataque. Pues llegamos a tener un ciberataque. No me Y digas. hemos tenido, sí, sí, hemos tenido que reaccionar a eso y hemos reaccionado. La organización ha reaccionado impecable. Logramos que no llegara a ningún, que no saliera afuera, lo logramos hacer rapidísimo y se murió. Ya está. Hay un montón de organizaciones que en estos momentos han sufrido ciberataques. Y lo que logramos es, de una manera rápida, eficaz, minorarlo. Vamos a seguir, todas las organizaciones estamos continuamente viendo cómo sufrimos ciberataques, Claro. porque el mundo está digitalizado cada vez más y evidentemente, pues bueno, pues es un momento delictivo y bueno, toca. Es una realidad tristísima, horrenda, pero es una realidad, sí. Ujú. Pero aprendimos a que durante ese periodo de pandemia nos estábamos preparando para cuando pasara. Fue como los bomberos, apagamos el fuego y aquí no pasó nada. En vez de hacerse un fuego grandísimo, en el momento en que vimos que salía humo, echamos agua, se murió el fuego, listo, nadie se ha quemado, no ha pasado nada. Lo Fantástico. cual Ujú. es un elemento que te muestro de cómo hemos medido, sin necesidad de tener matemática, porque no lo Ujú. tenemos, o cómo hemos llegado a crear una aula virtual en el entorno de Google, pues haciendo con proyectos, viendo con tiempos, y hemos llegado. Lo ha hecho la organización sin necesidad que la gente trabaje más horas, ¿eh? Y creo que esos niveles de productividad se logran trabajando en proyectos, que me parece genial, se logran siempre y cuando, no sé si estás de acuerdo conmigo, por favor, lo desarrollas, siempre y cuando los objetivos sean claros y estén bien transmitidos.
Es decir, que el objetivo sea claro y que la gente esté comunicada, entienda lo que se está haciendo. No lo dudo, Silvia, tienes razón. Es más, claro, yo sería pretencioso por mi parte decir, bueno, es que yo he tenido un liderazgo claro. No, yo no puedo hablar de mí. Serán otros los que hablen de mí. Yo lo que sí que he intentado es transmitirle a toda la organización ideas fáciles y sencillas, Bien. nada sofisticado, y Ujú. saber un poco marcarle una serie de tiempos y sobre todo convencerles de lo que están haciendo. Bien. Porque si yo no les convenzo de lo que están haciendo, pues realmente la gente puede entender que está perdiendo el tiempo. Y Ujú. el tiempo de la gente hoy en día es muy valioso. Entonces yo lo único que intento es convencer a la gente de, oye, mira, yo creo que en estos momentos esto es lo mejor. Puedo equivocarme, pero lo único que he estado es durante una serie de meses escuchando, leyendo, oyendo, y una vez que he dicho, oye, yo creo que esto va por aquí, a la organización le hemos establecido esos objetivos y los han cumplido porque lo tenían claro desde el primer momento. Más allá que fuera más complicado o menos. Esa es la complicación del trabajo. Luego han buscado situaciones y lo han hecho más fácil. Pero es que es clarísimo, ¿no? Y yo creo que es la única manera de llegar a ellos y trabajando con un equipo además que te responda, ese reconocimiento, no solamente personal, sino de todo el equipo, se hace evidente. ¿Y con qué sueñas para el futuro de Ediciones SM? Uf, los sueños, Destapé la olla. la Bien, vida es sueño y los sueños, sueños son. efectivamente, vamos a ver. Solo realidad. A ver, Alberto, ¿con qué sueñas? Mira, lógicamente el cambio que hay educativo en el país se va. Es algo que no estamos viendo en toda su dimensión. Es decir, es factible que el año que viene, por ejemplo, la escuela siga todavía en semipresencialidad. Haya una parte virtual, otra parte que empezaremos a ir o empezarán a ir los chicos. Tú que sabes más que yo de pedagogía, sabes que eso pues todavía está en entredicho porque no se sabe, ¿no? Ujú. Por lo menos en Perú no se sabe todavía. Entonces, eso sigue manteniendo un poco de incertidumbre. Entonces, yo lo que intento es llegar a la escuela y seguir siendo un compañero. Para mí hay un libro de referencia que es El Quijote, como el Ujú. español, para mí El Quijote es lo más. Es lo más. Y yo siempre identifico la figura de Sancho Panza como el que va al lado del Quijote, ¿no? El Quijote es el soñador y el Sancho Panza es el que baja a la realidad, los sueños. Ah, pues esto es un poco parecido. Digamos, el mundo educativo peruano en este caso, a veces se vuelve loco, sueñan, creen que esto es Finlandia o creen que esto es... No bajan a la realidad y nosotros intentamos estar muy cerquita. Eh, Ahora no se trata de pasar a ser totalmente digital. Ahora todo el mundo, si tú escuchas por ahí, es todo el mundo quiere ser digital. No, no, nosotros ya somos digitales. Y Ujú. yo creo que no debemos llegar a ese nivel. No todo puede ser digital, sino hay una frase que a mí me gusta mucho, que utilizo yo siempre, que es innovación con sentido. O sea, innovación sí, pero con sentido. Claro. Porque lógicamente ese es el sueño nuestro de poner a la organización que sea, que cuando lo mire la escuela diga, yo siempre con SM porque son los que innovan, pero con sentido. Ujú. En el sentido que, es que, mira, saben que mi colegio no tiene esto, tengo esta realidad social o económica, y ellos saben y me ofrecen o adivinan lo que yo necesito, ¿no? Ujú. El, Ujú. el ser un elemento, un agente educativo para luego poder hacer todo lo que articula la fundación, es un poco, bueno, pues al final la misión de SM, ¿no? Háblame un poquito de la fundación. Bueno, la fundación es algo, es como digo yo, uno de mis entre comillas, juguetes favoritos, ¿no? Porque creo que es lo más maravilloso que, al final, el que la fundación un poco sea el articulador, y vuelvo a la palabra, de toda la misión de SM, pues lógicamente lo que nos da una mirada. La fundación al final no deja de ser eh, un ente que intenta desde, digamos, la cabeza de SM, intenta compartir con la sociedad eh, eh, un poco todo el esfuerzo de todos los profesionales que trabajan en SM, ¿no? Ujú. Al final, la fundación lo que hace es eh, interviene en proyectos educativos para gente sin recursos, impulsa el mundo de la lectura y la escritura como un elemento diferenciador, Ujú. precisamente para crear más desarrollo. Y además, ahora una de las líneas más importantes son los jóvenes, ¿no? Que creemos que además que es donde está el futuro de los países. Ujú. Con lo cual,
todos los proyectos que entre comillas, impulsa la Fundación, que son proyectos de otros, no tienen por qué ser nuestros, son proyectos de otros, lo que pretenden un poco es, bueno, pues colocar a la educación como uno de los elementos que creemos que desarrolla a las personas y a los países, ¿no? O a las ciudades, o a las comunidades, o al barrio. Lo cual, bueno, pues no deja de ser una misión, entre comillas, maravillosa que tenemos. Es una misión sueño. Además es un sueño que ya están haciendo realidad. Fíjate que conozco la fundación y lo que quería era que le contaras a todos los que van a escuchar esta entrevista los beneficios y las bondades de la fundación, que me parece maravilloso. Es una misión realmente y coincido contigo en que la educación es uno de los pilares de avanzar, de crecer, de evolucionar, de ser cada vez mejores. Y nos enfrentamos a una juventud diferente. Nuevamente hablamos de diferencias, distinta, que tiene otro lenguaje, que tiene otra forma de acercarse y ver la vida. Entonces, qué lindo que la fundación esté permanentemente al lado y viéndolos Mira, crecer. yo te voy a contar el último proyecto que hemos hecho en pandemia, Ajá, porque en pandemia hemos seguido haciendo proyectos. Yo hay dos proyectos de los que ahora me siento muy orgulloso. Uno es, hace 3 meses, conseguimos donar a través de la Asociación Virgen de la Merced al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 15.000 textos escolares para 5.000 niños en las comunidades nativas del Braem. wow. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que estamos en la zona donde realmente lo necesitan los niños en estos momentos, que ellos no tienen conectividad, no tienen equipos, no tienen computadoras, a veces ni profesores. Y Ujú, nosotros les hemos llegado con libros para que puedan estudiar. ujú. Niños de primaria, niños y niñas. Y eso, digamos, que a mí me tiene pues, orgulloso porque estamos teniendo un impacto real, ¿no? En pandemia. Claro que sí. Y luego el otro proyecto es un proyecto muy bonito que tenemos ahora desde la Fundación, muy sencillo, que se llama Los Jóvenes Hablamos. Es un canal que lo tenemos en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Spotify, hacen podcasts, donde dos chicas de la Fundación, dos chicas jóvenes, mujeres, dos mujeres jóvenes, um, hacen a través de YouTube una entrevista con un personaje sobre un tema. Han tratado temas de acoso sexual, han tratado temas de salud, han tratado temas que le interesan a los jóvenes, ¿no? Y Qué ha bien. pasado por ahí, pues desde Inés Temple, Diego de la Torre, va a pasar dentro de poco Marilu Martans, Fray Elías, o sea, gente jóvenes, una joven doctora, muchos temas y la verdad es que es un proyecto que tenemos muy bonito, precisamente para que los jóvenes hablen, ¿no? Es fundación. Para nosotros eso es fundación. Qué maravilla, qué maravilla. El sinónimo perfecto para la fundación es oportunidad. No sabes qué orgullosa me siento y gracias. Se nos viene el 2021. Se acabó el año, me parece increíble. Ya estamos en noviembre, se nos acabó el 2020. Esperemos que el 2021 venga con bendiciones. ¿Cuál crees que van a ser los retos del 2021 y cuáles las, digamos, mayores amenazas, los impedimentos más grandes para poder avanzar? El año 21 es un año que a priori va a ser muy fetiche para el Perú con el Bicentenario, con lo cual se abría un escenario de, bueno, pues un poco de esa reivindicación del país. Y resulta que nos encontramos pues con una, no sé si pandemia, pospandemia, todavía un año de pandemia. Más allá más allá del tema electoral, que ahí es un tema político y que evidentemente influye, impacta, eh, bueno, el tema del Bicentenario, o sea, esa reivindicación del Perú como un país, bueno, que ha cambiado, ha avanzado, pues un poco se va a ver afectado, ¿no? Porque yo creo que la pandemia le va a afectar al país, sobre todo a la gente, para retroceder un poco al tiempo que habíamos avanzado, ¿no? Yo creo que el país va a retroceder un poquito, porque la situación económica lo amerita, porque, bueno, pues la situación educativa también. Entonces, esos pequeños retrocesos, como si vas en una escalera y el Perú iba subiendo, de repente ahora le va a tocar bajar 2 o 3 escalones, que luego va a tener que subir otra vez. Quizá, no sé si de uno en uno, de dos en dos o de tres en tres, pero va a tener que volverlos a subir. Entonces es un año muy de retos, es un año muy para, por ejemplo, para el mundo empresarial es muy de supervivencia. Cierto. Este año ha sido sobrevivir de un terremoto, pero es que el año que viene, pues como la incertidumbre ya se ha instalado, pues, las empresas tienen que ver, oye, ¿de verdad arranca? ¿Es verdad que hemos arrancado? Sí.
Pues si hemos arrancado, nos tendremos que subir a la ola. Oye, hay sectores que no arrancan, por ejemplo, el turismo. Pues oye, el turismo va a tener un impacto, va a tener un impacto social. Y lógicamente eso se va a ver traducido en muchos, ¿no? Claro. Si yo definiera el año 21, pues yo creo que es un año de transición, Ujú. para mí. Creo que el Perú debe estar mirando más hacia el 22 o el 23, porque el año que viene todavía va a ser un año de secuelas COVID, para todo, para las organizaciones. Ujú. Todavía a priori vamos a seguir hasta teletrabajando, a priori, hay teletrabajo hasta julio. Por lo menos, sí. A priori. Las organizaciones, pero claro, nos llega el verano, no sabemos un poco qué va a pasar, no sabemos si va a haber clases presenciales o no, si los chicos van a la universidad o no. Hay una serie de elementos que todavía no conocemos si las aerolíneas van a estar y nos van a permitir viajar, Claro. hacer turismo. Ujú. Ya no digo al extranjero, digo incluso por el país. O sea, todas esas cosas son las que nos va a permitir. Por eso digo que es un año un poco especial, de transición, donde todo es transición. Todavía vamos a seguir llevando mascarilla, no sé si vamos a empezar a bajar ya, nos la vamos a mantener. Entonces es un año muy de transición ¿Y para todos. qué condiciones, más que condiciones, qué competencias, qué recursos crees que necesitan los líderes para hacer frente a un año de transición compleja, en donde la supervivencia es una necesidad? Entonces, estos líderes que están manejando este barco o este auto o este tren, ¿qué condiciones necesitan para poder salir airosos? Yo creo que yo si tuviera que dar una modestísima opinión, yo que le diría a alguien, mira, no entres en grandes proyectos, no entres en cambios complejos. Las organizaciones ahora están preparadas para el cambio, pero necesitan asimilarlo. Ujú. Entonces, lo que hay que hacer es ir haciendo, a través de proyectos muy transversales con la organización, empezar a cambiar la organización poco a poco, de tal manera que la organización vaya asimilando esos cambios. Porque ahora la organización, como está en teletrabajo, está en shock, está muy afectada, es más, acepta mejor los cambios, Ujú. ¿ok? Lo acepta todo. Ujú. Y además hay muchos líderes que se van a ir dando cuenta que les faltan perfiles, que hay perfiles que no tienen y perfiles que les sobran. Así es. Entonces, las organizaciones van a tener que balancear en el sentido de decir, habrá líder, personas, ahora hablo de personas, que no me servirán, pero no porque no me sirva la persona, sino porque el perfil es diferente. Ujú. Y necesitaré incorporar perfiles que hoy en día, a lo mejor hoy, ahora mismo, según hablamos tú y yo, no los tenemos pensados y a lo mejor dentro de 5 meses estamos pensando en un perfil distinto, ¿no? Porque de repente la organización ha cambiado. Ujú. Entonces, son momentos quizá de liderazgos más claros, tienen que ver la gente, te tiene que mirar y tiene que saber que tienes claro hacia dónde vas, aunque te equivoques, pero tiene que saberlo. Porque si lo que te ves, no, esto es incierto, yo no sé, no lo sé, vamos a ver, pues realmente la gente lo que va a tener es que esa incertidumbre se va a multiplicar por dos. La que ya tiene, y si voy a perder, y si me van a despedir o no, y es, si es que no tengo claro dónde va esto. Entonces, la organización tiene que tener claro hacia dónde va, las personas tienen que tener claro y mirar hacia dónde va, porque además no nos podemos ver, con lo cual hay que estar continuamente hablándole a la organización, o le hablas a través de redes sociales o le hablas a través de Zoom, pero le tienes que hablar. Ujú. Y luego aprovechar el cambio para ir cambiando cosas de la organización que a veces no las hemos mirado, no la hemos considerado, pero que creo que es el momento de hacerlo Y ahora, cuando hablas de cambio de la organización, hablas de cambios culturales. culturales. Ujú. Es Bien, el momento de los cambios, de los grandes cambios culturales. así es. No tanto más allá de la organización que pueda cambiar a nivel jerárquico, a nivel organigrama, que eso, bueno, pues es una anécdota, eso cada empresa lo hará. No, no, voy más a lo que es movimientos de, de cultura. Bien. Porque creo que ahora se puede cambiar. La gente está dispuesta porque está viendo que el mundo cambia. Ujú. Y está dispuesta a cambiar. Por Hemos ejemplo, estado muy un, expuestos, ¿no? Y esa claro, exposición nos ha hecho darnos cuenta de que efectivamente no, las cosas no pueden seguir igual. empresas que era impensable que pensaran en el e-commerce y hoy en día tienen que cambiar su mirada y pensar y soñar como e-commerce. Vas a necesitar otros perfiles. A lo mejor no son los que tenías Ujú. y los vas a necesitar crear. Eso no implica que cambies la organización, cambias la cultura, estás cambiando la mirada, estás cambiando cómo el faro de la organización se mueve de otra manera. Ujú. Y bueno, eso te va a llevar un tiempo, ¿no?
Y son años que va a pasar eso. Tiempo, ¿cómo hacemos para ser amigos del tiempo y no desesperarnos en el intento, ¿no? No sabes cuánto te agradezco la conversación, Alberto. Ha sido tan clara, tan didáctica. Se ve que trabajas en educación. Me encanta, les deseo lo mejor para el próximo año y espero que estemos en contacto siempre. Muchísimas gracias. Gracias, Silvia. Hay una frase muy bonita del Quijote que dice: confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a amargas dificultades. Ujú. Creo que para mí esa es la frase que define el liderazgo del año que viene y de los años venideros. Bien, que sea tu eslogan para el 2021. Me encanta. Muchas Lo que me gracias. vas a compartir. Gracias, Alberto, que te vayas súper Gracias. bien. Muchas gracias. Chao, cuídate, ¿ah? Chao, chao.